Mi nombre es Elena, y lo que estoy a punto de contar es una historia que me ha atormentado desde que era niña. Una historia que involucra a la monja, un espíritu maligno que atormenta los oscuros pasillos de la abadía de Santa Carta en Rumania. Esta es una historia macabra que nunca antes he compartido. Cuando era joven, mi familia y yo nos mudamos a Rumania debido al trabajo de mi padre. La casa que nos asignaron estaba cerca de una antigua abadía abandonada. Era una construcción imponente, de estilo gótico con ventanas tapiadas y una atmósfera opresiva. Los aldeanos evitaban hablar de ella y cada vez que la mencionaban, susurros de temor llenaban el aire. En mi primer día en la escuela local, los niños me advirtieron sobre la abadía y su inhabitante más oscuro, la monja. Según ellos, era el espíritu vengativo de una monja que había sido poseída por un demonio hace siglos. La abadía se convirtió en su prisión eterna y cualquiera que se atreviera a entrar nunca saldría. Sin embargo, la curiosidad pudo más que el miedo. Junto con mi amigo Andrei, decidimos investigar la abadía una tarde. Nos acercamos sigilosamente, sorteando las enredaderas que cubrían la entrada. Las puertas se abrieron con un chirrido ominoso, revelando la oscuridad que yacía dentro. A medida que avanzábamos por los pasillos de la abadía, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Cuadros antiguos cubiertos de polvo adornaban las paredes, representando escenas religiosas retorcidas y figuras demoníacas. La sensación de que estábamos siendo observados nos persiguió durante toda la exploración. Finalmente, llegamos a una puerta de madera maciza con un símbolo tallado en ella. Era una puerta que destacaba entre las demás, como si escondiera un oscuro secreto. Al empujarla, revelamos una escalera que conducía a lo profundo de la abadía. Descendimos a un sótano lúgubre, donde encontramos una celda oscura. En su interior, una figura encapuchada yacía inmóvil en el suelo de piedra. La luz tenue de nuestra linterna iluminó su rostro, revelando unos ojos vacíos y una sonrisa retorcida. Era la monja. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación cambió mi vida para siempre. La monja se levantó de repente. Sus ojos brillaban con una maldad indescriptible. Su voz, un susurro helado, llenó la celda mientras nos decía que habíamos despertado algo que no deberíamos haber perturbado. Asustados intentamos huir, pero la celda se cerró de golpe, dejándonos atrapados con la monja. Sus manos huesudas se aferraron a nuestras gargantas y sentí el aliento frío de la muerte en mi rostro. Pero en ese momento, una luz cegadora inundó la celda y la monja retrocedió, emitiendo un chillido agudo y angustiado. La figura que apareció en la puerta era un sacerdote, el padre Mihai. Con un crucifijo en la mano, comenzó a recitar oraciones en latín. La monja retrocedió, incapaz de soportar el poder de la fe. Andrei y yo aprovechamos la oportunidad para escapar. A medida que salíamos corriendo de la abadía, el padre Mihai nos contó la verdadera historia detrás de la monja. Siglos atrás, una monja llamada Valeria había caído bajo la influencia de un demonio que la había poseído. Para salvar su alma, los otros monjes la habían encerrado en la celda y sellado la entrada, esperando que su maldición se extinguiera con el tiempo. Pero Valeria había sobrevivido, atrapada en su forma poseída durante siglos. La abadía se convirtió en su prisión eterna y su sed de venganza solo creció con el tiempo. El padre Mihai había estado vigilando la abadía durante décadas, tratando de contener a la entidad maligna. Decidimos nunca volver a acercarnos a la abadía, pero el horror de esa experiencia nos persiguió. En las noches, escuchaba susurros malévolos y veía sombras acechando en la esquina de mi habitación. Andrei también sufrió pesadillas horribles y su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Años después, recibí una llamada del padre Mihai. Me informó que Andrei había desaparecido y lo último que había mencionado antes de su desaparición era la monja.
Regresé a Lupoval y junto con el sacerdote emprendimos una búsqueda desesperada. Nos aventuramos de nuevo en la abadía, armados con crucifijos y agua bendita. La búsqueda nos llevó a lo más profundo de la abadía, donde encontramos una antigua cripta. Allí, entre las tumbas de monjes olvidados, encontramos a Andrei. Estaba pálido y débil, su mirada perdida. A su lado, la monja se alzaba, más retorcida y malévola que nunca. El padre Mihai comenzó a recitar oraciones, pero esta vez la entidad no cedió ante la fe. Con un movimiento rápido, la monja arrojó al sacerdote contra la pared, dejándolo inconsciente. Luego, avanzó hacia mí, sus ojos ardían de odio. En ese momento, saqué un crucifijo que llevaba colgado del cuello y lo sostuve frente a mí con todas mis fuerzas. La entidad emitió un grito aterrador y comenzó a desvanecerse lentamente, como si la luz del crucifijo la quemara. Finalmente, desapareció por completo, dejando a Andrei y al padre Mihai ilesos. Esta fue la última vez que vi a la monja. Aunque salvamos a Andrei, nunca olvidaré la oscuridad que encontramos en la abadía de Santa Carta. La historia de la monja es un recordatorio de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión en el mundo y que a veces el mal puede persistir durante siglos, esperando ser liberado. Desde entonces, he vivido con el temor de que algún día la monja regrese para reclamar lo que le pertenece. Hace años, cuando era un joven sacerdote, me enfrenté a un caso de posesión demoníaca que me dejó cicatrices en el alma. Emily, una joven de 17 años, había cambiado drásticamente en las últimas semanas. Su voz había adquirido un tono gutural y sus ojos, una vez radiantes, estaban ahora vacíos y llenos de malicia. Había comenzado a hablar en lenguas incomprensibles y su cuerpo se retorcía en formas inhumanas. Me adentré en la habitación de Emily, acompañado por el padre Matthews, un experimentado exorcista. El aire estaba cargado de una energía oscura que hacía que mi piel se erizara. Emily, acurrucada en la esquina de la habitación, giró la cabeza hacia nosotros con una sonrisa que heló mi sangre. El padre Matthews comenzó a recitar las oraciones del exorcismo mientras yo sostenía una cruz y rociaba agua bendita sobre la joven. Emily reaccionó con furia, sus ojos se llenaron de odio y profirió blasfemias que no deberían haber salido de los labios de una niña. Su voz, llena de un tono siniestro, llenó la habitación mientras luchábamos por expulsar al demonio. La batalla espiritual duró horas. Emily se retorcía y contorsionaba de maneras imposibles. Su cuerpo parecía estar bajo el control de una fuerza demoníaca. El sudor nos empapaba mientras continuábamos el exorcismo sin descanso ni tregua. El momento más aterrador llegó cuando el demonio habló a través de Emily. Su voz, profunda y lúgubre, nos informó de que éramos intrusos en su dominio y que Emily le pertenecía. El padre Matthews y yo resistimos, fortalecidos por la fe y el deseo de liberar a esta joven de la oscuridad que la consumía. Finalmente, después de una lucha intensa, el demonio cedió. Emily cayó al suelo agotada y vulnerable. Su mirada, que una vez estuvo llena de malicia, ahora estaba llena de confusión y miedo. Sabíamos que habíamos triunfado, al menos temporalmente. El proceso de recuperación de Emily fue largo y doloroso. Había sufrido daños físicos y emocionales debido a la posesión. La familia Johnson se mantuvo unida, brindando apoyo y amor a su hija. Emily, aunque marcada por la experiencia, comenzó lentamente a reconstruir su vida. Esa noche, cuando regresé a mi parroquia, me hice una pregunta que me atormentaría durante años. ¿Qué había causado la posesión de Emily? ¿Era el resultado de su propia oscuridad interna o simplemente una víctima inocente de fuerzas demoníacas? Nunca encontré una respuesta clara. Lo que aprendí de ese oscuro episodio es que el mal existe en muchas formas y puede afectar incluso a los más jóvenes e inocentes. La fe y la determinación pueden ser armas poderosas contra él, pero también puede dejar cicatrices profundas en aquellos que se enfrentan a la oscuridad.
Emily sobrevivió a su posesión, pero la memoria de esa noche la persiguió durante el resto de su vida. Como sacerdote, continué luchando contra las fuerzas oscuras, sabiendo que el mal nunca se rinde por completo. Mi encuentro con Emily me recordó que la batalla entre el bien y el mal es una lucha constante y que, en ocasiones, el precio de la victoria es alto y las respuestas son esquivas.